Buenas noches para todos. Es un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. Bueno, me avisan, porfa, cuando ya estén viendo mi pantalla. Listo, ya se ve. Listo. Bueno, entonces el día de hoy nos presentamos. Estamos Angélica Cortés, que es mi compañera, ingeniera y especificadora de la línea de arquitectura. Y yo, Natalia Castro, que también soy arquitecta de Fiverr. Entonces, la idea de hoy es contarles un poco sobre la línea de productos que nosotros manejamos, netamente de arquitectura y construcción, pero sobre todo enfocado en el tema de la instalación de los productos para minimizar la postventa. Bueno, entonces para darles un poco de contexto, nosotros somos una empresa que se dedica a fabricar aislamientos en fibra de vidrio. Nosotros tenemos una planta en Mosquera, en donde hacemos toda la fibra de vidrio, entonces es producto 100% colombiano. Y también tenemos otras líneas, como la línea de impermeabilización, con otra planta que se encuentra en Bucaramanga, en donde hacemos todo el tema de mantos asfálticos para impermeabilizar. De manera general, estas son las líneas que nosotros trabajamos, la línea de construcción, que es la que vamos a ver el día de hoy. También tenemos línea de ductos autoportantes de aire acondicionado, la línea de aislamientos térmicos y acústicos, pero ya para elementos industriales, fábricas, tuberías, tanques, hornos, etcétera, y la línea de impermeabilización. Bueno, entonces, ¿por qué debemos aislar? Resulta que muchas veces cuando conseguimos un proyecto arquitectónico, cuando tenemos un proyecto, siempre estamos pensando en, bueno, los muros, la cubierta, cómo va a ser el piso, cómo va a ser la estructura, cómo van a ser los acabados, que sea cómodo, que sea agradable a la vista, la luz natural. Pero muchas veces, y sobre todo en países latinoamericanos, olvidamos el tema del aislamiento. Y resulta que para obtener construcciones que sean realmente confortables y que las personas se sientan bien de habitarlas, necesitamos contemplar los aislamientos tanto térmicos como acústicos. Y lo que nos garantiza los productos en fibra de vidrio es que vamos a tener esa ganancia doble, tanto térmica como acústica. Bueno, resulta que cuando nosotros concebimos, inclusive desde el diseño y desde la construcción, el uso de los aislamientos en las cubiertas, en los muros, en los entrepisos, vamos a poder minimizar la postventa más adelante porque pues estamos solucionando y previendo un tema que puede pasar. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo un periodo en el país en donde las temperaturas están aumentando de manera drástica y en muchas edificaciones que ya existen, que están construidas hace ya años, no contemplaron los aislamientos. Entonces, tanto para momentos en donde está haciendo mucho calor, tenemos un calor radiante que llega del sol, al utilizar los aislamientos en esos lugares tan calientes podemos reducir hasta 10 grados la temperatura solo con el uso de los aislamientos y lógicamente aplicándolo de una manera adecuada. Esto lógicamente en temperaturas superiores a los 30 grados. Pero asimismo, por ejemplo, cuando hay cambios bruscos de temperatura, como en la madrugada, en el caso de Bogotá, en donde las temperaturas se están presentando muy bajas, también lo que pueden hacer los aislamientos es ayudarnos a mantener la temperatura confortable al interior de nuestros espacios y que ese calor que estamos generando al interior no se empiece a disipar y a perder y entonces se sienta frío. Esto hace que nuestros aislamientos puedan funcionar tanto para climas fríos como para climas cálidos, porque lo que hacen es entonces en climas cálidos minimizar ese calor que va a ingresar, tener una resistencia térmica para que ese calor no ingrese y no nos caliente los espacios. Y en climas fríos lo que hace es que va a flanquear mi espacio para que el calor que estemos generando internamente no se empiece a perder. Adicionalmente, como les comentaba al principio con el tema acústico, estos aislamientos me van a ayudar a minimizar, por ejemplo, una postventa muy común
que es la del ruido de las uñas del perrito, del taconeo de la vecina, sobre todo cuando se vive pues en edificios residenciales, pues que esos son normalmente algunas de las postventas que surgen. O que escucho cuando el vecino, que le encanta poner la música a todo volumen los lunes, y pues yo al otro día tengo que madrugar porque a veces las paredes pues no tienen el suficiente aislamiento para mitigar estos ruidos y crear ambientes confortables. Bueno, entonces, nosotros con el tema de los aislamientos para la parte acústica podemos reducir entre 15 y 60 decibeles dependiendo del aislamiento que usemos. Ahorita ya vamos a ver un poco más cuáles son esos productos especializados para cada espacio. Y pues adicionalmente, como estamos teniendo también esa reducción de temperatura o por el contrario, ese mantenimiento de la temperatura, vamos a poder disminuir el uso del aire acondicionado, vamos a poder disminuir el uso en el caso de los climas fríos de la calefacción, y eso va a generar también una reducción energética y una reducción en el consumo y en la factura de la luz, que eso pues también ahorita en el país pues es un tema que nos está afectando un poco. Entonces si podemos utilizar este tipo de medidas desde un principio para que más adelante pueda yo generar un ahorro en el consumo, pues va a ser fantástico. Bueno, como les explicaba ahorita, estos son aislamientos que funcionan para todo tipo de climas. Lo podemos utilizar en climas fríos, en climas cálidos, y pues lo importante es siempre tener una muy buena ventilación natural. Entonces, hemos tenido personas que a veces compran los aislamientos, los instalan en un proyecto, después nos llaman y nos dicen, ingeniera, arquitecta, no me está funcionando el aislamiento. Y a veces esto sucede porque no hay un buen diseño de ventilación natural, y esto es indispensable. Por más aislamiento que tengamos, si nosotros no tenemos un buen diseño de, del aire, del manejo del aire natural, pues entonces no vamos a lograr nada. Resulta que en climas cálidos, normalmente lo que pasa es que el aire caliente empieza a subir y se concentra en la parte alta de las edificaciones, de los espacios. Y el aire más frío es el que se encuentra en la parte baja. Entonces es indispensable tener una circulación en donde tengamos una rejilla en la parte baja para que ingrese eh, aire un poco más frío al espacio, se oxigene. Luego, digamos que la parte más caliente va a subir. Por eso es que es importante que en la parte alta también haya otro sistema de ventilación, otra rejilla que permita que ese aire caliente salga, y entonces se crea como ese flujo entre el aire más frío que está entrando y el aire caliente que está saliendo, para que no me genere como ese estancamiento. Entonces, importante, independientemente del aislamiento que utilicemos, una buena ventilación natural. Eso nos va a ayudar muchísimo a minimizar también el tema de las posventas. Bueno, en cuanto a la parte acústica, hablando un poco de conceptos básicos de acústica, resulta que el sonido se mide en una unidad de medida que se llama el decibel. Resulta que los decibeles no se comportan de manera lineal, sino de manera exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo un ruido de 15 decibeles y tengo otro ruido de 30 decibeles, no significa que yo vaya a escuchar el de 30 decibeles el doble de fuerte, sino que por cada decibel, al aumentar de manera exponencial, significa que yo lo voy a escuchar muchísimo más fuerte. Asimismo, cuando nosotros logramos con los aislamientos reducir decibeles, aislar ese ruido, cada decibel que yo estoy aislando también lo estoy aislando de manera exponencial. Entonces, lo que yo voy a percibir va a ser una mejora enorme. En este caso, en esta imagen, podemos ver, esto es un ejemplo como si tuviéramos 3 habitaciones, una al lado de la otra. Entonces, es como si en mi habitación del centro yo tuviera
una fuente de ruido, que son unos niños gritando que fácilmente pueden estarme generando unos 75 decibeles. Estas tres habitaciones están separadas por dos muros divisorios, entonces a mí mi habitación de la izquierda me la separa un muro divisorio que está conformado por dos capas de drywall, una cámara de aire, pero no tiene aislamiento, es un muro como diríamos hueco. Mientras que mi muro de la parte de la derecha tiene dos capas de drywall, mi perfilería, pero el interior de esa cámara de aire tengo aislamiento en fibra de vidrio. Entonces, ¿qué va a pasar? El muro que no tiene aislamiento, al estar recibiendo esa carga o esa fuente de 75 decibeles de los niños gritando, la persona que se encuentre en la habitación de la izquierda le van a llegar todavía 40 decibeles. Porque a pesar de que todos los materiales tienen un porcentaje de absorción acústica, hace falta incluir en ese montaje de muro un aislamiento que me ayude a reducir aún más esos decibeles, y 40 decibeles para el oído humano sigue siendo algo muy alto. Por el contrario, en el muro de la derecha tengo yo un muro aislado, voy a tener una pérdida de ruido de 41 decibeles, lo que significa que yo voy a tener una recepción, la persona que esté en esa habitación, una recepción de 34 decibeles, que ya es mucho más amena para el oído humano. Entonces, esta es otra manera que nosotros podemos utilizar los aislamientos para reducir una postventa, porque a veces cuando utilizamos el sistema de construcción en seco, olvidamos utilizar aislamientos o por temas de presupuesto creemos que es más económico no utilizarlos y resulta que más adelante construimos el edificio y nos empiezan a llegar posventas de vecinos, de residentes inconformes porque no, porque el ruido se pasa completamente de un espacio, de una habitación a la otra. Entonces ya tener que desmontar el muro, volver a montar el aislamiento, pues me va a incurrir en gastos más adelante, que pues me va a salir más caro en vez de si yo hago esta inversión, que pues realmente no es un gasto, sino una inversión desde el principio del proyecto. Bueno, resulta que los aislamientos los podemos utilizar independientemente del sistema constructivo que tengamos. Así tengamos un sistema de construcción en seco, con drywall, con fibrocemento, o si tenemos un sistema constructivo mixto, en donde tenemos un muro de ladrillo con un drywall, o si tenemos un sistema constructivo completamente tradicional, en mampostería o en muros pantalla en concreto. El aislamiento debería utilizarse porque primero, por ejemplo, hablando en temas térmicos, podemos tener una ganancia altísima al utilizarlos en las fachadas. ¿Por qué? Porque nos va a reducir esos puentes térmicos, porque no va a permitir que el calor externo ingrese, porque no va a permitir que los ruidos externos ingresen, independientemente del sistema constructivo que estamos utilizando. Entonces, independientemente del sistema, podríamos y deberíamos utilizar los aislamientos. Ya como grupo, nosotros le apostamos un poco más al tema de sostenibilidad y pues la construcción en seco es una construcción que afecta menos el medio ambiente, tiene menor cantidad de residuos. Adicionalmente, muchos de los materiales pueden ser luego reutilizados. Por ejemplo, la fibra de vidrio es un material que no se comporta como un residuo de alto riesgo, sino que con él se puede llegar a hacer compostaje. Entonces, digamos que apostándole al tema del medio ambiente, que hoy en día se ha vuelto un tema muy importante, pues le apostamos a la construcción en seco, pero podemos utilizar aislamientos independientemente del sistema. ¿Qué es lo importante? Que si lo hacemos en seco, el aislamiento tiene que ir de la mano con ese sistema constructivo. Bueno, acá vemos ejemplos de tres muros distintos, en donde en los tres muros tenemos un aislamiento de 62 decibeles. Esto quiere decir que es un aislamiento muy bueno. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. Entonces, en el primer caso tenemos un muro que es completamente en hormigón, pero es un muro que me está pesando 525 kilogramos por metro cuadrado y tiene un espesor de 25 centímetros. En el segundo caso, ya yo tengo una solución mixta,
también me está generando ese aislamiento de 62 decibeles, pero tengo el ladrillo, tengo drywall y tengo aislamiento en fibra de vidrio. Entonces, en este caso ya yo tengo un espesor de 19 centímetros y un peso de 260 kilogramos por metro cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy reduciendo el espesor del muro, entonces estoy ganando área útil y adicionalmente estoy bajando el peso del muro, que también va a poder tener un beneficio en temas, por ejemplo, de la cimentación, porque no me está generando el mismo impacto. Por otro lado, tengo un montaje completamente seco, en este caso tengo doble muro en drywall a ambos lados, con 2 capas de aislamiento en el interior, y pude reducir el espesor del muro a 17 centímetros y ahora tenemos solo 60 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, esto hace que sea un muro más liviano, que sea un muro mucho más esbelto y pues lógicamente estamos ganando espacio. Y al ganar espacio, pues también estamos ganando metros cuadrados, área útil y eso se traduce en dinero, ¿no? Entonces, esta es otra razón importante por la que con el uso de aislamientos y otro tipo de sistemas constructivos podemos llegar a una solución acústica bastante buena y utilizando materiales que adicionalmente son sostenibles. Bueno, aparte del aislamiento acústico, existe otro tema importante cuando hablamos de diseño acústico y es el acondicionamiento. Entonces, a veces se les pregunta a muchas personas si conocen cuál es la diferencia entre aislar y acondicionar acústicamente un espacio. Entonces, cuando hablamos de tema de aislar, pues es como su nombre lo dice, no permitir que el sonido me pase de un espacio a otro. Pero cuando estamos hablando de acondicionar, es cuando queremos que al interior de un espacio el sonido, la música que proyectemos, la persona que esté hablando, se escuche todo de manera clara, sin ecos, y pues que esa percepción acústica sea mucho mejor. Esto nosotros lo podemos lograr haciendo como una mezcla de materialidades con materiales reflectivos y materiales absorbentes. La fibra de vidrio es un material que es absorbente y que nos va a ayudar a bajar los tiempos de reverberación, que es básicamente el tiempo en que permanece el sonido, por ejemplo, después de que sale de mi boca y empieza como a rebotar en el espacio antes de ser percibido por el oído de las personas que están dentro del espacio. Entonces, ¿por qué a veces, por qué es bueno bajar el tiempo de reverberación? Porque así no vamos a escuchar tantos ecos. Un ejemplo que me gusta dar en este tema es, por ejemplo, cuando hay un polideportivo. Hay muchos polideportivos que los usan para hacer izadas de bandera, para hacer algunos eventos culturales, entonces sale una persona a cantar o a dar algún tipo de discurso y normalmente, sobre todo las personas que están en la parte de atrás, van a escuchar a la persona que está hablando por el micrófono de una manera súper distorsionada, con mucho eco y no se le va a entender nada de lo que está diciendo. Esto normalmente pasa en los polideportivos porque si nos damos cuenta, el piso es en concreto, las columnas son en concreto, las graderías también, y muy probablemente tiene una cubierta metálica. Entonces, estos son materiales que son muy reflectivos, hablando en temas de sonido, y no tienen materiales absorbentes que absorban rápidamente el sonido, entonces empieza a quedar en el ambiente y generan esos ecos. Vamos a mostrar un ejemplo de un espacio en el que se le comienzan a añadir materiales absorbentes, que ya ahora los vamos a ver en fibra de vidrio, para empezar a disminuir esos tiempos de reverberación, hasta que ya llega a ese tiempo de reverberación ideal y a eso lo llamamos un buen acondicionamiento acústico. Entonces, vamos a ver en el primer caso, es un espacio en donde no hay acondicionamiento y todos los materiales son muy duros. Me avisan si se escucha.
¿Se escuchó? Sí. Ujú. Listo. Entonces, como alcanzan a percibir, no se entiende casi absolutamente nada de lo que la persona está diciendo. Vamos a escuchar un segundo caso en donde el tiempo de reverberación ya bajó a 2 segundos, de 5 a 2 segundos, porque ya hemos utilizado algo de material absorbente. Fiberglass Colombia. Productos para construir mejor calidad de vida. Podemos notar que se escucha mucho mejor la voz, se puede entender lo que se está diciendo. Y vamos a ver un último caso en donde ya el tiempo de reverberación bajó a 1 segundo. Fiberglass Colombia. Productos para construir mejor calidad de vida. Bueno, entonces esta es la razón por la que nuestros aislamientos en fibra de vidrio nos funcionan tanto para aislamiento acústico como para acondicionamiento acústico, para tener este tipo de efectos en espacios como por ejemplo estudios de música, cinemas, teatros, como espacios donde necesitemos que el audio se escuche de una mejor manera. Y también tenemos aislamiento térmico. Esas son digamos que las tres ganancias principales o beneficios principales que vamos a tener al momento de utilizar aislamientos. Bueno, ahora sí, los voy a dejar con el tema de los productos para que ya mi compañera Angélica les explique un poco sobre lo que debemos hacer en la instalación de estos productos. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, vale, perfecto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Angélica Cortés. Yo hago parte del equipo de especificación para la línea de arquitectura, que son los productos de aislamiento acústico y térmico. Vamos a empezar a hablar hay estos bloques, tenemos 4 bloques y vamos a pasar por cada uno de ellos. Allí vamos a poder identificar algunos de nuestros productos principales. Vamos a empezar con aislamientos multifuncionales, entre ellos tenemos la frescasa, la membrana acústica, el la arena y el acustofibra. La frescasa creo que es el aislamiento que la mayoría conoce. Vamos a pasar un poquito por cada uno de ellos. Siguiente, Nata. Pues bueno, la frescasa es un aislamiento acústico y térmico para controlar ruido y temperatura en espacios exteriores. Normalmente este aislamiento siempre está, como lo explicaba Natalia, dentro de las paredes, sean sistema liviano, sean sistema tradicional, dentro de los cielos rasos, y tenemos 4 presentaciones. La frescasa Eco, que es esta que vemos acá, que no tiene ningún recubrimiento. Luego tenemos la frescasa con foil, que esta es recomendada cuando tenemos temas de condensación, con foil, con papel también como para manipularlas si tenemos extensiones grandes de área o en alturas superiores a 4 metros. Y la frescasa MBI, que es una frescasa que tiene un recubrimiento blanco, que es una película de polipropileno que la podemos dejar expuesta. Esta sí puede quedar expuesta. Por ejemplo, la tenemos en grandes superficies como Macro, como Pricemark, y ayuda mucho sobre todo al tema térmico. Esta vienen en presentaciones, vienen en rollos, es un aislamiento de baja densidad y es muy importante que ustedes al comprarla o al adquirirla pidan siempre el certificado EUSEP. Nuestro certificado EUSEP dice que el material es biosoluble, que no genera afectaciones para la salud, no genera cáncer. Biosoluble quiere decir que si se llegan a aspirar ciertas fibras al momento de la instalación, si se llegan a aspirar como entran al cuerpo salen. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado porque en el mercado pueden encontrar otros productos importados. Nosotros somos fabricantes nacionales que no tienen estos sellos y podemos poner en riesgo nuestra salud, la de las personas que lo están instalando. Siguiente, Nata. Eh, lo usan en muchas aplicaciones, la encontramos en cielos rasos, en muros, en fachadas, en cubiertas. Las podemos usar tanto en sistemas de construcción en seco como en sistemas tradicionales como mampostería o concreto o híbridos. Por ejemplo, la fotografía de la mitad es un sistema híbrido. Tenemos muro en mampostería y la cara vista es en un sistema liviano.
Entonces, nos ayuda mucho a controlar ruido en paredes y en cielos rasos. Este es un ejemplo, lo usamos en la cubierta del aeropuerto El Dorado para aislamiento de ruido. Tenemos una cubierta tipo sándwich, que es la que ustedes ven ahí, la teja metálica, y tenemos doble tendido de frescasa de 3.5. Dependiendo de la especificación, del requerimiento, vamos a colocar 1 o 2 capas en 2.5 pulgadas, en 3.5 pulgadas, y debajo tenemos esta capa negra, es la membrana acústica. La membrana acústica ya la vamos a ver, es un aislamiento que es este que vemos en rollos, base asfalto con refuerzo en fibra de vidrio que nos ayuda mucho, sobre todo a ruido de frecuencias bajas, como son los aviones, por ejemplo. Esta es la MBI, la que les estaba contando que la tenemos instalada en grandes superficies. Es un sistema que se instala mediante guayas, aquí las podemos ver. La frescasa descansa sobre las guayas y nos genera un efecto de cielo raso. Entonces puede quedar expuesta y los beneficios térmicos son importantes. Esto también no solamente se generan posventas en la parte acústica, en la parte térmica, a veces sobre todo en climas cálidos, no aíslan las cubiertas térmicamente. Entonces, ¿qué pasa? Las cargas de los aires acondicionados son muy altas, los consumos de energía se elevan porque el aire tiene que estar prendido constantemente 24 horas para poder sentir una temperatura de confort al interior. Si nosotros aislamos esto y prevemos esto desde el inicio de la construcción y del diseño, pues esas cargas de aire van a ser menores, no vamos a tener que tener prendido el aire 24 horas, sino por ejemplo 8 o 12 horas, y vamos a bajar el consumo energético. Este es un ejemplo del uso de los aislamientos en sistemas tradicionales de construcción, muros completamente en bloques, se pueden colocar sin ningún tipo de estructura, por ejemplo, como el drywall o el fibrocemento, la podemos colocar del ancho de la frescasa, que son 2.5 pulgadas o 3.5 pulgadas. Y debido a su consistencia, algunas fibras del mercado se escurren. Como vemos acá, la frescasa tiene un muy buen comportamiento y se mantiene pues verticalmente dentro de las estructuras. Este es otro ejemplo de fachadas. Esta frescasa está haciendo una fusión térmica y acústica. Nosotros hicimos el ejercicio de medir las temperaturas superficiales con aislamiento, que es la parte verde, y la parte azul. Encontramos una temperatura de 29 grados centígrados, y la parte gris, que está solo el muro sin aislamiento, se encontraron temperaturas hasta de 34 grados centígrados. Entonces, en realidad, esto sí hace el efecto de reducir temperatura, es real, lo hemos comprobado con todas las herramientas de medición, y podemos disminuir en temperaturas superiores a los 27, 30 grados centígrados, reducir entre 1 y grados centígrados de temperatura superficial. Acá les vamos a dejar un video de la instalación de la frescasa. Frescasa de Fiberglass. Para anular el ruido de sus vecinos y las temperaturas extremas, Frescasa de Fiberglass es la solución. Aislamiento acústico y térmico para controlar el ruido y la temperatura de los espacios interiores. Frescasa Eco es una solución para lograr el máximo confort de residenciales, comerciales e industriales. Nata separó el video, está como con Como con problemas. eco. Ujú. Sí. Si quieres, no le des pantalla completa, a ver si... Espacios confortables. Construye bienestar para el futuro. Ahorra energía y desarrolla proyectos más seguros. Aplicación de Frescasa Eco para muros en drywall y cielos rasos. Tenga en cuenta las siguientes herramientas durante el proceso: guantes, gafas, nivel, tiros neumáticos, pistola neumática, tornillos autoperforantes, pinzas, tornillos punta de broca, calibre 14 a 20,
destornillador, láminas de drywall, parales de base 6 o base 9, flexómetro, bisturí, regla, Frescasa. Frescasa Eco viene en diferentes presentaciones con espesores de 3,5 pulgadas y 2,5 pulgadas. Proceso de instalación en muros de drywall. Instalar canal base. Nivele y marque. Distribuya los parales cada 40,5 o 61 centímetros de acuerdo al requerimiento del muro. Fije los parales con el destornillador. Instalación del aislamiento termoacústico Frescasa Eco. Use Frescasa de espesor 2,5 pulgadas para muros base 6 y 3,5 pulgadas para muros base 9. Para mayor rapidez, utilice Frescasa EcoSap precortada cada 40,5 o 61 centímetros. Encaje la Frescasa Eco entre los parales de la estructura. Frescasa no requiere soportes ni fijaciones para alturas menores a 2,50 metros. Cuando pasan tuberías de instalaciones eléctricas o hidráulicas, se hace un corte en la Frescasa Eco y estas deben pasar por la mitad sin oprimir el aislamiento. Después de instalar la Frescasa Eco, continúe el proceso con la instalación del drywall. Instalación Frescasa Eco en cielos rasos. Utilice el rollo adecuado. Corte la longitud correspondiente a la distancia del cielo raso. Sobreponga la Frescasa Eco en la estructura del cielo raso, sea con perfiles de drywall o perfilería de ensamble automático para cielos rasos modulados. Colóquela tope a tope sin traslaparla y evitando dilataciones. Suspenda las láminas de cielo raso sobre la perfilería. Frescasa Eco de Fiberglass es única como usted. No se deje engañar por imitaciones. Bueno, entonces como vimos el video de instalaciones, el producto no requiere equipos especializados ni mano de obra especializada. Para su instalación es una instalación bastante sencilla y segura. Acá vamos a hablar un poquito de los sellos que tenemos. Es importante que ustedes como consumidores del producto sepan lo que están comprando y qué sellos y soportes tienen. Entonces el primer sello es el certificado USEF, que ya les conté, es un laboratorio externo de Europa, no es un laboratorio propio, es un sello externo que nos dice que el material no es dañino para la salud. Eso es muy importante que ustedes lo tengan presente porque en el mercado puede haber varias ofertas, varios aislamientos. Nosotros pues hemos hecho toda la tarea para tener estos sellos y que ustedes tengan la tranquilidad de que estos aislamientos son seguros para la salud. Otro sello importante es el sello UL y aquí habla de todo el tema de fuego. Nuestros productos tienen características y este sello lo que dice es que los materiales son incombustibles. El vidrio es un material inerte, como todos sabemos, no tiene ningún tipo de reacción, entonces no es un material combustible como el icopor, los poliuretanos, no genera humos tóxicos. Cuando estamos hablando de incendios, la mayor fatalidad de los incendios es por asfixia, ni siquiera es por las llamas, sino por asfixia. Nuestros productos no producen humos tóxicos, tampoco generan goteo, generan flashover, que es cosas llamaradas que vemos cuando las llamas alcanzan a ciertos materiales, pues que hace que el incendio crezca más. Entonces, esos son los dos sellos más importantes que tenemos. Tenemos certificaciones EPDs, esto sirve para proyectos que estén en busca de certificaciones LEED, certificaciones EDGE, certificaciones CASA. Eso da puntos para
los productos que tienen estas EPDs. Y por último, para esta diapositiva, pues contamos con un equipo técnico experto que los puede asesorar en la medida que ustedes necesiten en algún proyecto puntual. Siguiente, Nata. Los beneficios: seguridad para la salud, seguridad contra el fuego, no son aislamientos costosos, la verdad que tiene una muy buena relación costo-beneficio y como lo decía Natalia, es una inversión para evitar posventas y reclamos que se nos generen después y que después de estar construida la edificación, pues es más costoso poder implementarlas. Nos dan confort acústico, duran, esta pregunta nos la hacen mucho, ¿cuánto duran? Dura lo que dura la estructura. Sin embargo, en un certificado, en una EPD, por ejemplo, de la Frescasa, estamos hablando de 50 años, ¿sí? Entonces, eso no hay necesidad de cambiarlo, no hay que hacerle mantenimiento, no pierde sus propiedades en el tiempo. Brinda confort térmico, lo que les expliqué ahorita, y pues todos estos beneficios llegan al tema de sostenibilidad, sobre todo en el tema térmico. Vamos a reducir usos de aires acondicionados y por ende reducimos emisiones de CO2 al medio ambiente. El otro producto que tenemos es la membrana acústica. Este es un aislamiento que controla el ruido en bajas frecuencias. Es un material de alta densidad, base asfalto, es como un manto asfáltico, ustedes lo pueden ver aquí en este rollo, y tiene un refuerzo en fibra de vidrio. Entonces lo usamos mucho bajo acabados duros, como baldosas o maderas, en las placas de contrapiso. Esto tiene solo 3 milímetros de espesor, el rollo viene de 1 metro por 10, de 10 metros cuadrados, y se instala por gravedad, no requiere adherentes o pegantes especiales para fijarlo, y en algunos puntos pues podemos fijarlo mecánicamente. Y también lo usamos en las paredes, como está esta fotografía, en los sistemas livianos, se puede tachar a la perfilería y nos ayuda mucho a mejorar cuando tenemos una exigencia, por ejemplo, en un salón de clases, en cuartos de máquinas, lo usamos en complemento con la Frescasa y el sistema liviano para tener un mayor coeficiente de aislamiento. Siguiente. El Isover Arena, este producto, no sé si lo conozcan, creo que conozcan de pronto más la Frescasa y la membrana, pero es un producto que también es de baja densidad, parecido a la Frescasa. Lo que pasa es que este tiene un componente especial y es que es hidrófugo. Entonces nos va a ayudar a repeler el agua. No pierde sus propiedades termoacústicas en presencia de humedad. Controla el ruido en un rango de frecuencias más amplio porque es más denso, sigue siendo seguro para la salud y es un producto que viene en varios espesores. Tenemos de 60, 80, 90 milímetros de espesor y viene en rollos de 18, 12 y 9 metros cuadrados. Lo usamos mucho en zonas húmedas, donde podemos tener algún riesgo de presencia de agua. Por su componente hidrófugo nos ayuda mucho a que mantenga sus propiedades. Siguiente. El acustifibra. El acustifibra, acá vamos a enfocarnos un poco en lo que son acondicionamiento acústico. Si se dan cuenta, este aislamiento viene en láminas. Cuando ustedes se encuentran en el mercado un aislamiento en rollo como la Frescasa, como el Isover Arena, nos indica que tienen baja densidad, es decir, que tienen menor cantidad en kilogramos por metro cúbico. Estos aislamientos en lámina son de alta densidad, tienen un mayor peso por metro cúbico. Son láminas de 240 por 120, espesor de 1 pulgada, y los usamos para absorber ruido en espacios exteriores, como auditorios, teatros, grabación, entre otros. Esto normalmente también en las puertas acústicas, el relleno de las puertas acústicas es este material. Normalmente los forran en telas fonoabsorbentes y los pueden colocar como apliques en muros o como nubes descolgados en cielo raso. Siguiente, Nata. Acá lo vemos en cielo raso. Esto lo usan mucho en restaurantes. A veces sentimos que en los restaurantes hay mucho ruido y uno casi no puede ni hablar y no ve la hora de salir. Es porque no tienen materiales absorbentes en sus estructuras. Ahora vamos a hablar de los aislamientos para cubiertas.
Nosotros no fabricamos la cubierta, no somos proveedores de teja, eh, solamente nosotros vendemos el aislamiento o el alma de las cubiertas. Entonces vamos a ver unos productos que están diseñados para esa aplicación. El primer producto es el ATAC, un aislamiento que usamos mucho en las cubiertas tipo sándwich. En las cubiertas tipo sándwich, las cubiertas que vienen en la teja standing seam, que vienen con unas bandejas. Y la idea es que este sándwich en su interior tenga aislamiento en fibra de vidrio. El producto se llama TAC, vienen en láminas, es un aislamiento de alta densidad de 2,97 de largo y tenemos varios anchos. Hay una que viene de 1 metro, otras que vienen precortadas 50 más 50 porque normalmente el ancho de las bandejas es de 50 o de 33 centímetros. Entonces podemos tener precortadas a esa medida para evitar desperdicios y espesores también. Hay alturas de crestas distintas, vamos desde 30 milímetros pasando por 38, 40 y hasta 50 milímetros. Esto ayuda mucho, sobre todo para el ruido aéreo, el ruido de impacto sobre cubierta, en las grandes superficies, lluvia, granizo. Lo usamos muchos en bodegas, industrias, estaciones, por ejemplo, las estaciones de Transmilenio tienen esta tecnología, tienen ATAC, supermercados, entre otras aplicaciones. Hago un paréntesis. Todos estos productos que les estoy hablando tienen los sellos que vimos al inicio. Los sellos no son exclusivos de la Frescasa o exclusivos de la TAC. Al ser la misma materia prima, pues tenemos ese sello para todos los productos del portafolio, igual que el sello UL. Acá tenemos unas fotografías de una instalación de una cubierta tipo sándwich. Como ven, es muy fácil de instalar. Esto es totalmente liviano. Obviamente el personal tiene que tener pues sus equipos de seguridad, curso de alturas, pero se fijan, la gente se para encima de las láminas, ellas vuelven a recuperar su espesor, no se genera aplastamiento o que el material se desborone, entonces es muy fácil su instalación y el beneficio es muy alto en temas acústicos de ruido de impacto. Este es otro aislamiento que usamos en cubiertas. Esto lo usamos más que todo para cubiertas en edificios. Por ejemplo, ahora que en el último piso tenemos el gimnasio, tenemos la piscina, tenemos el barbecue. Entonces, la gente que está debajo de esa placa, pues siempre va a tener una queja de ruido, que no puede estar con cierto confort al interior de su vivienda. Entonces hay unos aislamientos, esto se llama roof, puede ser sobre una teja metálica, puede ser sobre una teja en concreto, se puede instalar. Y luego podemos colocar un manto que nos ayuda a impermeabilizar la cubierta, y sobre eso podemos colocar el acabado duro si tenemos un tema transitable en la cubierta, o podemos dejar el manto, si es un manto con foil, pues expuesto, o si es un manto negro con pinturas de aluminio. Esto viene en láminas de 1,20 por 60, espesor de 2 centímetros, y tenemos confort acústico y confort térmico. Tiene un recubrimiento en papel craft y asfalto que se usa como una barrera de vapor o de protección a cambios excesivos de temperatura. Siguiente. Acá seguimos hablando del aislamiento para pisos y entrepisos. Ustedes no saben la cantidad de requerimientos que nos llegan de quejas por ruido de impacto. Y esto pues nace que desde el principio no se tuvo la precaución de diseñar y de especificar estos productos dentro de los diseños, y después pues es más complicado y más costoso solucionar el tema. Tenemos un portafolio interesante para este tipo de aplicaciones. Tenemos el producto Fonoflor, siguiente, Nata, que es un aislamiento de alta densidad, vienen láminas de 2,40 por 1,22 por 1 pulgada, y vienen varias digamos, presentaciones o productos. El Fonoflor es este, que no tiene ninguna película. Este se llama Acoustic Control FB, que tiene esto negro que ustedes ven acá, es una capa de membrana acústica adherida. Ya sale de planta la membrana adherida a la lámina. Y el Acoustic Control BP, que tiene 2 membranas adheridas.
Estas membranas nos van a ayudar a tema de impermeabilización, si tenemos riesgo de humedad, porque eso es base asfalto, y también pues, si tiene 2 capas de membrana, este es como el de mayor especificación, el que nos va a generar un mayor aislamiento al ruido de impacto. Esto se instala, el siguiente, Nata. Esta es la forma de instalar. ¿Me escuchan? Ya. Voy a apagar la cámara, a ver si me escuchan mejor. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Ok. Uy, hay como una interferencia. Entonces, está la placa de concreto, puede ser maciza, puede ser... Esto que ven acá amarillo es el aislamiento, cualquiera de las referencias que vimos en la diapositiva anterior. Y sobre eso se coloca, bueno, es importante que el aislamiento no lo dejemos a tope de muro, sino generar una media caña de unos 10 centímetros de altura para evitar que el ruido por vibración pues llegue al muro y se traslada al otro nivel por el muro. Luego colocamos un plástico, un polietileno, un plástico negro, y sobre eso hacemos el cargue de piso, mortero de nivelación, obviamente con una malla electrosoldada de refuerzo para evitar que el acabado se fisure, y finalmente colocamos nuestro acabado duro, puede ser madera, piso laminado, porcelanato o cerámica. Siguiente, Nata. Acá lo vemos en un ejemplo real. Este es el Acoustic Control BP. Lo que les decía, viene por gravedad. Esto no se necesita instalar con ningún equipo. Las láminas descansan sobre la placa, pues que debe estar seca, limpia, libre de grasas y aceites. Y luego ese es plástico, que les estaba hablando, plástico normal. Y luego empezamos a generar el cargue de piso, alistado o mortero de pega para el enchape. Importante esta media caña, no olvidarla, 5 o 10 centímetros para evitar la transmisión de ruido a través de las paredes, y la malla electrosoldada o malla de gallinero para evitar fisuras en el acabado final. También lo usan en muros. Hay otras aplicaciones como cuartos de máquinas, cuartos técnicos, en los ascensores, cuando tenemos mucho ruido de baja frecuencia, lo podemos usar para absorber esos niveles de ruido de frecuencia baja. Vamos a hablar un poquito de los productos que tenemos para cielos rasos y para acondicionamiento acústico. Tenemos el Black Teeter, Clouds, Duracoustic y Skyclean. Este producto, yo creo que todos lo hemos visto, está instalado en las salas de cine. Esas paredes negras que vemos en los cines, en los cielos rasos, es Black Teeter. Se llama así porque es de color negro. Y este es un material que tiene un velo en una de sus caras, lo que permite dejarlo expuesto en espacios interiores. Tenemos otros productos que pueden quedar expuestos en espacios exteriores. Entonces lo usamos mucho en muros, se puede colocar sobre perfilería, se puede cortar, es un producto muy versátil y nos ayuda mucho a absorber y acondicionar los espacios. Acá vemos un ejemplo en los cuartos de máquinas que les hablaba ahorita. Lo podemos colocar dentro de perfiles o se puede adherir también mecánicamente a la pared, y también en cielos rasos. Este es el Cloud. El Cloud tiene la misma especificación del Black Teeter, lo que pasa es que está en color blanco, es un color blanco grisáceo. A veces por temas arquitectónicos y por reflectancia, pues no, la gente no le gusta el negro, entonces tenemos la opción de que sea blanco. Tiene las mismas especificaciones técnicas, tenemos varias medidas y también tiene un velo que permite quedar expuesto. Nosotros tenemos cielos rasos en fibra de vidrio. Esta parte de amarilla es la fibra de vidrio y las películas son en PVC. Estas películas en PVC también tienen sello UL contra fuego y pues son cielos rasos que son seguros contra el fuego, se instalan fácilmente, son limpiables, ¿sí? Resisten a la humedad, por ejemplo, son más resistentes que los cielos rasos de fibra mineral, que son más sensibles a temas de humedad y condensación. Y pues tenemos en varios grabados, en varios modelos,
Esto lo usan mucho en oficinas, consultorios, bancos, lo usan mucho en esas aplicaciones. Este es un aislamiento, vamos a hablar un poquito de las fachadas, y tenemos un producto que se llama Ecoven. Estos son fachadas ventiladas. Si me adelantas una foto, la siguiente, Nata. Esta es la torre de control del aeropuerto El Dorado. Es una fachada ventilada, quiere decir que dentro hay un muro estructural, ¿sí? Luego venimos con el aislamiento térmico, que es este cafecito que ustedes ven acá, y luego hay una cámara de aire. Entonces, no se ve muy bien en la fotografía, pero hay un espacio entre la piel de la fachada, que es lo verde, y el aislamiento. Entonces, esto lo que hace es generar un flujo de aire. El aire ingresa por la parte baja, que es el aire más frío, y el aire tiende a calentarse y tiende a subir. Entonces generamos como una chimenea, toma aire y arriba sale el aire caliente. Esto lo usan mucho para evitar puentes térmicos, previene condensación y hace que los edificios sean energéticamente más eficientes. Vamos a tener una menor carga térmica. Todas las fachadas, incluidas los muros y el techo, pues son las partes críticas cuando estamos diseñando edificios energéticamente eficientes y sostenibles. Entonces siempre es importante pensar en tener un aislamiento térmico en estas áreas. Tenemos aislamiento para tuberías, las llamamos cañuelas. Son aislamientos en fibra de vidrio de alta densidad. Viene la forma de la tubería ya hecha del tubo. Tenemos para aislar tuberías calientes y frías, desde 0 grados hasta 450 grados centígrados, es el rango de operación de la fibra de vidrio. Y diámetros tenemos desde media pulgada hasta 12 pulgadas. Las tenemos desnudas, que no tienen ningún recubrimiento, las tenemos con foil en aluminio como barrera de vapor y con papel craft también las tenemos. Esto ayuda mucho a dar confort. A veces escuchamos cuando el vecino baja la cisterna, esos ruidos se minimizan con este tipo de productos. Bueno, ya. Eso era lo que teníamos para contarles. Como igual tenemos un portafolio bastante amplio, si ustedes tienen un proyecto especial, por favor, a través de Sodimac nos pueden contactar y nosotros pues les brindamos toda la asesoría del caso. Si tienen preguntas, adelante, por favor. Sí, yo vi que hay dos preguntas en el chat. No sé si Natalia las puede pues leer. Ya le voy a dar acceso al micrófono, ¿vale? Vale. Bueno, voy a subir a ver qué preguntas hay. Bueno, acá veo una. Felipe, ¿será? Dice, ¿qué dice la legislación colombiana respecto a la reducción de ruido en edificaciones? ¿Cómo se compara la legislación colombiana respecto a la de Chile, donde la exigencia es obligatoria? Capacidades de reducción en decibeles y de temperatura del producto Frescasa 3.5 pulgadas, fibra de vidrio en muro de madera 10 centímetros de espesor en fachada. Bueno, en tema de legislación, lamentablemente nosotros no tenemos una legislación obligatoria en cuanto a tema de normatividad de ruido. Únicamente tenemos una resolución del Ministerio de Medio Ambiente eh, donde dice básicamente que los niveles en vivienda, por ejemplo, podemos tener 55 decibeles en el día, el máximo decibeles permitido, y 45 decibeles en la noche. Esto, digamos que aplica cuando hay, por ejemplo, discotecas de recreación y hay gente que se queja del ruido. El Ministerio de Ambiente va con su sonómetro y mide en tu casa. Si llega en la noche, por ejemplo, a más de 45 decibeles, los obligan a tomar medidas para reducir el ruido en la fuente.
pues la comunidad no se afecte. Pero si te da menos de los 45 decibeles, si no puedes hacer absolutamente. Hay una legislación del Ministerio de Trabajo, pero ya es por turnos horarios, que no puedes estar expuestos de 8 horas a más de 80 decibeles. Pero no tenemos eh, una normativa que obligue de manera obligatoria el uso de los aislamientos en las construcciones. No tenemos normativa. Estamos trabajando en eso con los gremios, de hecho. Por ahí salió el tema de la ley antirruido, pero es muy pobre las herramientas que tenemos en legislación aquí en Colombia. Nata, no te entendí lo de los montajes de madera. ¿De la otra pregunta? Sí, es que acá dice capacidades de reducción en decibeles y de temperatura del producto frescasa de 3.5 en fibra de vidrio. Creo que esa es otra. Ah, ok. Mira, la frescasa en fibra de vidrio nosotros manejamos en la parte térmica un concepto que es el R, que es la resistencia térmica de los materiales. Normalmente todos los materiales tienen un R y el R es la capacidad que tiene el material de dejar pasar el calor al otro lado o de resistir el calor. Nuestras frescasas por ficha técnica para 3.5 pulgadas tienen un R11, que es un R bastante alto, y en 2.5 tenemos R9. Entonces, sí estamos soportando resistencia térmica a cualquier sistema. Normalmente, si tú tienes una cubierta, sumas el R del metal, que es muy bajo, le sumas el R de la frescasa y el R del cielo raso, y eso te va a dar un cálculo térmico que te indica qué resistencia térmica tiene el sistema. Y en cuanto a los decibeles, eso depende de los montajes. Si la vamos a poner dentro de 2 placas de yeso y colocamos la frescasa de 3.5, podemos estar reduciendo y reducimos por bandas de octava, por frecuencias. Pero normalmente estamos reduciendo más o menos entre 5 y 10 decibeles, dependiendo del montaje que tengamos. Listo. Y la otra es el muro de madera de 10 centímetros. Ah, ok, acá preguntaban que con muro de madera de 10 centímetros de espesor en fachadas con la frescasa. Nos tocaría hacer El cálculo. el cálculo. Ujú. Digamos que ya si es un proyecto en específico, pues se pueden contactar y Angélica, que es la especificadora de arquitectura, pues nos apoya con este tema. Mm, Miramos, ¿qué se puede hacer con los roedores como ratones que utilizan para anidar? Yo creo que acá nos están diciendo es que sí es normal que los roedores hagan nido en este tipo de materiales, pero bueno, al no ser un material orgánico, pues es un material inerte que hace que no sea tan propenso a que este tipo de roedores habiten en él o hagan nido, como si pasa con otro tipo de aislamientos en otros materiales. Sí, básicamente, pues eso es vidrio. El 80% del material es el vidrio. Entonces, digamos que no es una comida pues, que se vayan a quedar ahí en la frescasa y que es importante, cuando Natalia hablaba que usaban los aislamientos, por ejemplo, en los cielos rasos o en las cubiertas, eh, pues que se generan, que esté ventilado, ¿sí? Entonces, eso ayuda. A que no se generen, digamos, plagas o ese tipo de animales que se han ido en las colchonetas. Vale. Eh, Creo que esas eran las preguntas. Sí, creo que Sí, ya no esas. hay, ya no hay Mm, más.